Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz. Si bien soy el padre José Luis Peralta, no cabe duda que Jesús sabía del poder de la oración, para el espíritu, para el cuerpo y para la mente. Nos beneficia en esas tres áreas de nuestra vida. Pero primero escuchemos el Evangelio del día de hoy y veamos qué es lo que nos dice. Nuestro Evangelio el día de hoy está tomado de Lucas capítulo 11, versículo 1 al 4. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, el día de hoy, uno de sus discípulos le pide a Jesús que les enseñe a orar. Y era algo muy característico de Jesús en el Evangelio de Lucas. Jesús siempre estaba orando. Jesús siempre se estaba comunicando con Dios. Y es que miren, la oración tiene una influencia en nuestras acciones y en nuestras conductas hasta tal punto que las personas que tienen el hábito de orar viven con más paz interior, manifiestan una tranquilidad a los demás y reflejan un rostro con una expresión más tranquila. Aparte que la oración ayuda muchísimo a tomar mejores decisiones, a ser más consciente de cómo nos comportamos, de cómo hablamos, de cómo tratamos a los demás, ser más conscientes de nuestras emociones, del enojo, de la tristeza, del miedo, de la alegría, de tantas cosas. Entonces la oración tiene verdaderamente una influencia bien grande. Y Jesús lo sabía. Cuando practicamos la oración, empezamos a descubrirnos a nosotros mismos. Empezamos a cultivar sentimientos de ética, sentimientos de solidaridad con los más débiles. Descubrimos nuestros egoísmos, descubrimos nuestra vanidad. También nos damos cuenta de nuestros errores de una forma más clara. La oración es una actividad madura. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre más oramos, más nos conocemos, más nos controlamos y más vamos madurando. Entonces, no es fácil muchas veces cultivar el hábito de la oración, pero entre más lo hacemos, se convierte en una actividad que nos va a ayudar muchísimo en el futuro. Y es que, hermanos y hermanas, miren, la oración nos ayuda a enfrentar tantos miedos, a entender más nuestra compleja personalidad. No por nada aquellos que están en una dificultad, aquellos que están enfrentando una adicción, que están teniendo problemas con la familia, con los hijos, la oración se convierte en una herramienta muy efectiva para poder nosotros ir saliendo adelante y encontrar soluciones o encontrar respuestas que a veces andamos buscando y que según nosotros no podemos encontrar. Entonces, la oración nos ayuda a integrar nuestra personalidad, como te decía hace un momento, pero también a integrar las facultades más profundas de nosotros. Lo que entendernos más, conocernos más. Justamente a través de la oración podemos alcanzar la armonía y la unificación del cuerpo, la mente y el espíritu. Por eso Jesús constantemente está orando. Constantemente está en conexión con Dios, pero también se está examinando. Y era de ahí donde recibía su fortaleza. De esa oración, de ese momento a solas con Dios, era donde recibía toda su sabiduría. Ayer decíamos con Marta y con María que tenemos que sentarnos a los pies del Maestro, tenemos que escuchar a Dios, tenemos que experimentarlo, tenemos que contemplarlo, tenemos que llenarnos de Él
para después ir a servir y hacer el bien o llevar a cabo la misión de construir el reino de Dios. Era lo que Jesús hacía. Se sentaba, se alimentaba y después se iba a servir. No por nada tenemos que darnos cuenta que cultivar la comunicación con Dios, el practicar esa oración continua, renueva nuestro estado de ánimo y cambia nuestra actitud frente a las situaciones a las que nos estemos enfrentando. Los evangelios de Mateo y Lucas tienen la oración del Padre Nuestro. En Mateo, la oración del Padre Nuestro tiene más palabras que en Lucas el día de hoy. Y yo me quedo pensando, ¿qué mirarían en Jesús? ¿Cómo le mirarían su rostro? ¿Qué es lo que observaban de él que le decían, Señor, es que queremos parecernos a ti? Queremos sentirnos como tú te sientes, queremos hacer lo que tú haces. Y por eso le dicen, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña una oración que hoy en día muchas veces no sabemos saborear, no sabemos hacer la nuestra. Y es que después de la Eucaristía, que es la oración por excelencia, tenemos al Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro están todos estos elementos: alabanza, petición, agradecimiento, intercesión, liberación. ¿Te has dado cuenta de esos elementos que tiene el Padre Nuestro y cómo lo vivimos? Vamos a usar lo que es la versión larga. Padre Nuestro que estás en el cielo. Lo primero que hace Jesús es decirle Abba, que es papito, papi, o como un niño chiquito se acerca a su papá, y cuando apenas está aprendiendo a decir o que ya se siente en confianza, los niños siempre hablan con amor, siempre hablan con ternura, ¿verdad? Y especialmente cuando se dirigen a sus papás o a sus mamás, mami, papi. Así Jesús se acercaba a su Padre, como un niño, y lo alaba y le dice, Padre Nuestro, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ese Padre Nuestro que estás en el cielo es un Dios que está en todas partes. Es más, nosotros, decía uno de mis profesores, vivimos en Dios, vivimos en ese cielo. El cielo no es tanto un lugar, sino que es todo, es Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que luchar por vivir. Decía Santa Teresita, yo quiero vivir mi cielo aquí en la tierra, yo no quiero esperarme a morir para ir al cielo. Yo desde aquí quiero vivirlo. Y es que vivimos en ese Dios que nos ama y que nos abraza constantemente. Y es lo que tratamos de hacer, santificar el nombre de Dios. Muchas veces decimos esa palabra Dios como si fuera algo ordinario, pero en realidad es una palabra tan hermosa. Y aquí era donde criticaban los fariseos a Jesús. ¿Cómo te atreves a darle un nombre a Dios, a nombrarlo? ¿Cómo te atreves? Pero Jesús sabía quién era Dios, sabía que era su Padre, y que Él se sentía con esa libertad de decirle papá, de mencionar su nombre. Venga a nosotros tu reino. Y cuando decimos esta palabra reino, ¿de qué reino hablamos? Pues hablamos del reino de la paz, de la justicia, del amor, del entendimiento, algo que día con día no hemos podido hacer realidad. Siempre estamos peleando, siempre estamos luchando por el poder, siempre estamos, en guerra. Lo que está sucediendo en este momento en Palestina y Israel, entre Ucrania y Rusia. ¿Qué cielo es ese? Y por eso cada día nosotros tenemos que pedirle a Dios que venga a su reino, pero así como Él nos lo enseña, tratándolo de construir nosotros día con día, con buenas acciones, siendo cristianos justos y no rencorosos, no envidiosos y celosos. Pero sobre todo esa petición, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Si verdaderamente pudiéramos entender esa palabra, créanme que dejaríamos de hacer tantos errores, seríamos más justos. Pero siempre queremos hacer nuestra voluntad. Siempre hago lo que se me pega en gana, manipulo, miento, digo, soy hipócrita, o a veces solamente por conveniencia ando haciendo las cosas. Y muy pocas veces nos atrevemos a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y hoy en día somos tan soberbios que nos dejamos de hablar. Perdemos la capacidad de hacer realidad aquello que Jesús nos enseña. Y así nos pasamos la vida, hermanos.
Ojalá un día verdaderamente podamos vivir con más pasión esta oración tan hermosa. También le pedimos, danos hoy nuestro pan de cada día. Bendito sea Dios. Yo creo que son muy escasas las personas que están escuchando este audio que en verdad han pasado hambre. Y digo que son escasas porque en verdad no hay día que no nos llevemos un bocado, un trago de agua o algo que recibamos y que nos demos cuenta de la providencia de Dios. Creo que a veces tenemos de más. Y es a veces lo que hace daño, tener de más. Porque en lugar de compartir, somos tacaños. Somos abusivos. Explotamos. Dime qué estás haciendo con tus bienes. Los compartes con tu hermano. Los compartes con el pobre. No te digo con la iglesia porque no te estoy exigiendo nada para que no estén diciendo que uno les está pidiendo. Pero hazlo con aquellos que verdaderamente lo necesitan hoy en día en nuestro alrededor. Pero tenemos, yo creo que la petición más hermosa: perdona mis pecados, perdona mis ofensas, como también yo perdono a los que me ofenden. ¿A quién no estás perdonando? ¿A quién le estás reteniendo el perdón por tu orgullo, por tu coraje, por tu celo? Porque si algo sabemos es que Dios nos otorga el perdón día con día, momento a momento. ¿Por qué nosotros detenemos el perdón y preferimos tener aquí algo en el corazón, en el estómago, donde quieras sentirlo, que te hace sentir incómodo? Por eso le pedimos cada día que no nos deje caer en la tentación, porque sabemos que somos humanos, hermanos, y todos podemos cometer errores, y todos vamos a cometer errores. Pero hoy en día tenemos una sociedad tan exigente, y a la vez somos tan hipócritas, porque nadie puede cometer el menor error y volverse a levantar porque ya está marcado por el error que hizo. Pero bendito Dios que nos da las oportunidades constantemente de levantarnos, porque como te he dicho antes, Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que no se va a dar por vencido en ti, no se da por vencido en mí. Ojalá podamos entender esto y nos demos cuenta de que seguir haciendo o cometiendo el mismo error no es bueno. Seguir haciendo aquello que nos destruye, aquello que nos mata, aquello que me hace infeliz a mí, pero que desgraciadamente hace infeliz a otros, es algo que tenemos que pelear. Por eso día con día nos enfrentamos y nos levantamos con Dios para enfrentar todo aquello que a veces nos domina. Puede ser una droga, puede ser el alcohol, puede ser el celo, puede ser la ira, puede ser la envidia, la tristeza, la depresión, la ansiedad. Levantarnos con Dios y decirle: Señor, aquí estoy, líbrame por favor de esto. Pero también no es solamente pedirle a Dios, sino que ¿qué voy a hacer yo? ¿Cuáles son los pequeños cambios que voy a hacer en mi vida para yo poder llegar a hacer o tener una transformación? Le voy a decir: Señor, ayúdame, dame lo que necesito cada día. Y somos unos gastalones y nos la vemos dura siempre. ¿Por qué? Porque gastamos más de lo que tenemos. También hay que aprender a hacer nuestro trabajo. Por eso le decimos que nos libre de todo mal. Hermanos y hermanas, que este Padre Nuestro nos ayude a ser conscientes y que lo que hoy Jesús nos enseña por medio de la oración, ojalá lo pongamos en práctica. Y ojalá que el día de hoy, de una forma muy especial, oremos con esa oración tan hermosa que el mismo Cristo nos enseñó, que es una oración de alabanza, de petición, de agradecimiento, de intercesión, de liberación. Y no nos olvidemos de pedir por la paz en el mundo, especialmente en este conflicto, en esta guerra donde están sufriendo tantos pobres, tantos inocentes. Pidamos por Palestina, pidamos por Israel, pidamos por Ucrania, pidamos por Rusia, que llegue la paz al mundo y que esto no se haga más grande. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga y que tengan un bonito día. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor, Dios Todopoderoso, te bendiga ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.